¿Qué tal amigos? Yo soy Javier Carrá y esto es Sabiduría para la Vida. Bueno, recuerden, Sabiduría para la Vida, ese espacio para los que buscamos respuestas, guía y dirección de Dios a través de su palabra, la Biblia. Hoy quiero comentarles un poco acerca de un buen libro que llegó a mis manos y que estoy leyendo. Es un libro acerca del tema del liderazgo por un hombre llamado John Maxwell. John Maxwell, a pesar que es cristiano, escribe libros acerca del tema del liderazgo de una manera o con un enfoque laico, es decir, no es abiertamente religioso el libro, la forma como él lo escribe, para que todo tipo de personas lo puedan leer, pero sí en él toma principios extraídos o sacados de la Biblia y los aplica a aquellas personas que quieren desarrollar el líder que está dentro de ellos. Yo quiero decirles que esto del liderazgo es algo que nos compete a todos, porque todos en cierta forma, en un área o en otra de la vida, desarrollamos el liderazgo. Por ejemplo, los que somos papás o somos esposos, desarrollamos el liderazgo de nuestro hogar. Aquellos que somos empleados y tenemos subalternos, en cierta forma somos líderes de estas personas. Los que asistimos a una iglesia y participamos en un ministerio, puede que seamos o que lleguemos a ser líderes en algún momento o que estemos bajo un líder. Así que en cualquier área de la vida es importante aprender acerca del liderazgo. Estoy leyendo un libro que se llama El Manual del Liderazgo de John Maxwell, aquí lo pueden ver ustedes, y habla de 26 lecciones fundamentales que todo líder necesita. Ahora, hubo una que me gustó y cuando vaya leyendo el resto del libro les voy a ir comentando más, pero estaba leyendo una de ellas y la que más me gustó hasta ahorita es el capítulo 2. La persona más difícil de dirigir siempre será usted mismo. Cuenta John Maxwell que en una conferencia de liderazgo le preguntaron cuál ha sido su reto más grande como líder y él dijo: mi reto más grande siempre ha sido y será dirigirme a mí mismo. Y esto nos marca un principio importantísimo para la vida diaria y es: si queremos dirigir a otras personas, primero tenemos que aprender a dirigirnos a nosotros mismos, antes que podamos cuidar a otras personas o liderar o dirigir a estas personas. Tenemos que practicar el liderazgo personal, es decir, lo que la Biblia le llama el dominio propio. Lo que la Biblia, en varias ocasiones la Biblia habla de eso, de liderarse o de dirigirse a uno mismo. Por ejemplo, la Biblia habla que cuando uno es capaz de dominar su lengua o su carácter o su ira, es mejor o más fuerte que aquel guerrero que conquista una ciudad fortificada. Cuando yo puedo controlarme o dominarme a mí mismo. Cuando yo obtengo el fruto del Espíritu Santo, entonces obtengo la mansedumbre, la paciencia, obtengo la templanza o el dominio propio, ¿verdad? Aquellas personas que obtienen esto de parte de Dios se lideran a sí mismos primero, se gobiernan o se conquistan a sí mismos primero antes de poder lograr otras cosas. Incluso los que somos pastores, se nos dice que primero tenemos que pastorearnos a nosotros mismos y a nuestro hogar para poder entonces pastorear a la iglesia del Señor. Así que 4 maneras de dirigirte a ti mismo o 4 maneras de practicar el liderazgo personal. La primera que John Maxwell menciona es que debemos de ponernos bajo autoridad. Si queremos practicar el liderazgo personal, es necesario que nosotros seamos humildes y sujetos a nuestras autoridades. La Biblia menciona en varios lados esto, dice en Romanos 13, que nos tenemos que someter a las autoridades, pues todas ellas han sido puestas por Dios. De manera que mientras esta autoridad no vaya en contra de la palabra de Dios o de los principios de la Biblia, tenemos que aprender a someternos a ese jefe difícil, a ese líder ministerial que nos cuesta. Tenemos que aprendernos a someter. Recuerdo en cierta ocasión que yo estaba aprendiendo en una escuela de música y formamos una banda en esa escuela de música y no me pusieron a mí de líder, sino que habían puesto a otra persona y a mí me costaba someterme a esa persona porque yo sentía que yo sabía más y no era humilde. Y recuerdo que después Dios me enseñó de una manera muy dura. Cuando me tocó a mí ser el líder, tuve serias dificultades con las personas que yo tenía que dirigir, porque antes que puedas dirigir a otro, primero tienes que aprender a seguir
a los que Dios ha puesto en autoridad. Así que en primer lugar, colocarnos bajo autoridad, aprender a seguir a otras personas. En segundo lugar, practicar la paciencia. Cuando nosotros somos pacientes con las otras personas, nos volvemos buenos líderes. El problema es que una persona que tiene liderazgo nato tiende a ser impaciente, quiere cruzar la línea de llegada antes que los demás, va 2, 3 pasos adelante, pero el problema es que si cruzas la línea de llegada y nadie va contigo, entonces no eres un líder. Me encanta cómo lo explica John Maxwell, le dice, la meta no es cruzar antes que los demás, la meta es que cuando cruces la línea de llegada, traigas a otros contigo. Y esa es la marca de un buen líder, que hay otras personas que lo están siguiendo, que él está pudiendo dirigir, que él está pudiendo influir. Así que practiquemos la paciencia con los errores de los demás, con los defectos de los demás. Seamos personas que practican este fruto del Espíritu que necesitamos que Dios nos dé para poder ser buenos líderes. Y hay otros consejos para practicar el liderazgo personal. Por ejemplo, practique o desarrolle la autodisciplina. Cuando yo me puedo gobernar a mí mismo, me puedo levantar temprano, cuando yo puedo comer saludable, cuando yo puedo tomar buenas decisiones en lo financiero, mantener mis finanzas, mi hogar en orden, cuando yo soy capaz de decir no a cosas que quizás mi carne quiere, pero yo tengo ese dominio propio dado por Dios. Cuando yo tengo esa autodisciplina de poder limitar las redes sociales, por ejemplo, de poder dedicarme a los estudios, hacer lo que tengo que hacer, esa autodisciplina demuestra que estoy listo para dirigir a otros. Si yo no me puedo ni siquiera dirigir a mí mismo, ni puedo dirigir a mis hijos, o tener mi hogar en orden, como dice Pablo a Timoteo, entonces no estoy listo para dirigir a otras personas. Y por último, si yo quiero practicar el liderazgo personal, debo de buscar rendirle cuentas a alguien. Es decir, debo de estar dispuesto a escuchar consejo, a recibir retroalimentación. Y rendirle cuentas a alguien significa que yo tenga a alguien de confianza con quien yo pueda ser transparente y decirle, fíjate que estoy luchando con esto, o fíjate que estoy pensando tomar tal decisión. Ahora, rendir cuentas no es solo explicarle a otras personas por qué he tomado decisiones. Cuando yo rindo cuentas, hago eso, pero también rendir cuentas es poder consultar a otras personas antes de tomar las decisiones. Hay que pedirle a Dios la oportunidad de tener un amigo cercano que tenga más experiencia que nosotros, que esté cerca de Dios, que ame la palabra de Dios y poder tener esa confianza, esa transparencia, esa apertura con ese amigo para poderle rendir cuentas. Esto nos va a hacer personas más humildes, que a la larga vamos a ser mejores líderes de los demás. Muchas gracias por haber visto este video. Esto ha sido todo por esta semana. Sabiduría para la vida, practicando el liderazgo personal. Si no se han suscrito a este canal, háganlo por favor, activen las notificaciones, denle thumbs up, compartan este video y si Dios quiere nos vemos la próxima semana para que juntos recibamos más sabiduría para la vida. Bendiciones.